El 13 de enero de 1953, el Pravda publicó en su primera página un artículo que revelaba una conspiración de médicos criminales, principalmente doctores judíos. Eran acusados de asesinar a 2 líderes del partido y de conspirar contra el mismo Stalin. La revelación de este complot causó una ola de antisemitismo en la Unión Soviética y de sorpresa en el oeste. El complot de los médicos sería el último delito de un viejo tirano enfermizo. «50 años después de la muerte de Stalin, al historiador Jonathan Brent se le dio acceso a los archivos del caso, interrogatorios, cartas oficiales, las partes oficiales del trato que ocultó Stalin y sus sucesores. Él reabrió el caso del complot de los médicos. Cuando se ven cosas como estas en los documentos, uno se da cuenta que todo estuvo planeado. Es un guión. La última morada de Stalin. Millones de soviéticos veneraban a Stalin. En verdad lo adoraban, pero le temían a su cólera. Este dictador, cuya imagen estaba desenfrenadamente en las calles, apartamentos comunitarios y edificios de oficinas, en efecto era un tirano paranoico brutal y astuto. Josip Vissarionovich Yugashvili, conocido como Stalin, dominó por más de 30 años el territorio de la Unión Soviética. El gobierno del hombre de acero se basó en el terror y la movilización de masas en la sociedad contra los enemigos del pueblo, fueran reales o imaginarios. Una táctica excepcional para dirigir perfectamente el juego del poder. Eliminaba a todos sus oponentes antes de recurrir a sus socios más cercanos. Las constantes denuncias de conspiraciones le permitían mantener el poder en la ciudad y justificar el terror. El complot de los médicos, fabricado y modificado durante meses según las circunstancias, es el último ejemplo de la estrategia política del padre del pueblo. El tema de los doctores comenzó con un prólogo en la conexión con la muerte repentina de Andrei Zhdanov en 1948. Zhdanov sufría de una enfermedad cardíaca. Se le envió al sanatorio del Kremlin en Valdai para recuperarse y murió el 31 de agosto de 1948 de un ataque al corazón. Acostumbrado a la organización suntuosa de la liturgia comunista, Stalin ordenó la organización de una magnífica inhumación estatal en la Plaza Roja. Un año antes, Zhdanov, quien era responsable de la ideología del régimen, había dado un discurso histórico. Oficialmente estaba confirmando la versión soviética del mundo. Se tenía que dividir en 2 campos irreconciliables, este y oeste, socialismo y capitalismo. En realidad, esta era la visión de Stalin. Él era el único que controlaba las líneas, y los discursos del funcionario del Partido Comunista tenían que seguir las instrucciones en el libro. Zhdanov no era ninguna excepción a esta regla. Molotov, uno de los colegas de armas más viejo de Stalin, pronunció la oración del funeral. El partido bolchevique y el Estado soviético cargan con una gran pena. Había solo una cosa conocida por todos acerca de Stalin, la ausencia de la oración. Un día antes, recibió una carta confidencial firmada por Lidia Timachuk, una de los médicos de Zhdanov en el sanatorio. La carta informaba al camarada Stalin que los otros doctores habían subestimado deliberadamente la debilidad cardíaca del paciente. Su negligencia se consideró como la causa probable de su muerte. Esta acusación se deja temporalmente sin consecuencias. Stalin envió la carta de Lidia Timachuk a los archivos, pero esta misiva será de gran importancia más tarde en nuestra historia. Este fue uno de los documentos que Stalin usaría para el crecimiento del complot de los médicos. Pero todavía no en 1948. En el momento adecuado recordará la carta de Lidia Timachuk y la usará. El complot de los médicos estaba lejos de ser una primera tentativa. El equipo del Estado soviético en las manos de Stalin era experto en el arte de manipular circunstancias. Su método se basaba en un estado de totalitarismo que monitoreaba las palabras, actividades y pensamientos de todos los ciudadanos. Stalin pasó a la MGB, antecesor de la KGB, y a sus 10 millones de informantes la tarea de rastrear el menor signo de inconformidad. El complot de los médicos se originó en Moscú, ya que era precisamente ahí que los médicos de la nomenclatura tenían sus residencias.
Los doctores, quienes en su mayoría eran judíos, formaban una comunidad de clase alta. Todos se conocían y se visitaban entre ellos muy seguido. Desde que la salud de los líderes soviéticos era considerada secreto de Estado, la policía mantenía a esos doctores en vigilancia constante. Los inconformes eran los que tomaban los mayores riesgos. El destino trágico del Dr. Oettinger es un claro ejemplo. Jacob Oettinger tenía reputación de ser uno de los más grandes terapeutas, un especialista en el entendimiento de la terapia a un nivel clínico general en Rusia. Oettinger era muy bien recibido en los altos círculos y sabía muchas de las historias internas de sus vidas y las contaba con entusiasmo. Esas historias en realidad sucedieron. Debido a su profesión, mi padre trabajó con muchos colegas. Acompañaba a doctores, terapeutas, cirujanos. Mi padre invitaba a casa a Yakov Helerovich Oettinger. Era muy elocuente. Comentaba con gusto lo que sabía acerca de las cosas que pasaban en las altas esferas del poder. Mi padre le decía, Yasha, eso no te traerá nada bueno. Y eso fue lo que pasó. Era un hombre obstinado y desafiante. Tenía opiniones muy fuertes. La MGB puso micrófonos en la casa de Oettinger y lo escucharon diciendo: cualquiera que quite la Unión Soviética de las manos de Joseph Stalin podría ser un héroe. El hijo de Oettinger fue detenido en la calle, caminando hacia la universidad o venía, y lo interceptaron. Mi padre fue de los primeros que supo cuando ocurrió. Su hijo había desaparecido y Oettinger llamó a sus amigos para contarles lo que había pasado. Estaba como loco. Esta era una estrategia tradicional. Se llevaban a una persona cercana al objetivo potencial que planeaban secuestrar. La mantenían el tiempo necesario para recabar información. Me aprendieron en la calle Petrovka al mediodía. Pusieron un micrófono en mi apartamento. Grabaron todas aquellas conversaciones que yo negué categóricamente. Pero pusieron todos los diálogos en una grabadora y escuché mi voz. Así uno tenía que admitir que se las arreglaban para obtener evidencias. Y con estas pruebas ya nadie podía escapar. También detuvieron a mi padre y después a mi madre. No tenían respeto por nadie. Vivíamos inmersos en el terror. Fue una época terrible. Un infierno que no quisiera volver a vivir. Al doctor Oettinger no lo detuvieron para arruinarlo como médico, sino por sus comentarios antisoviéticos. Está claro que su detención a principios de noviembre de 1950 estuvo relacionada con esto. En la prisión Lefortovo, el responsable del archivo de Oettinger fue Mikhail Ryumin. Su papel en la elaboración del complot sería esencial. Era un hombre estalinista perfecto. El hombre estalinista perfecto, completamente inseguro en su posición, sin educación, sin raíces familiares en Moscú, astuto sin ser inteligente o educado, un antisemita primitivo. Por eso era idóneo para Stalin, el instrumento perfecto.
Oettinger se sujeta a interrogatorios intensos, exclusivamente largos, sueño breve, cuestionamientos largos, un tiempo corto de sueño. Lo tuvieron de pie durante horas, no le permitirían sentarse en los sondeos. Tenía que estar así, sus piernas se hincharon. Aquí dice que terminó a las 4 de la mañana y aún así. El informe es solo de 3 hojas. Pregúntense ustedes mismos, ¿qué hizo Ryumin en todo ese tiempo? Después de una sesión de preguntas en marzo de 1951, vuelve a su celda. Según el informe, toma un trozo del pan que está en la mesa de su celda, se desmaya, golpea su cabeza en la mesa y muere. Eso es todo. En julio de 1951, Ryumin escribe una carta directamente a Stalin, en la cual acusa a Oettinger de haber admitido el asesinato médico de un funcionario soviético en 1945, Sherbakov, Alexander Sherbakov, lo cual no tiene sentido, es absurdo, completamente sin razón, lo fabricó. Tenemos los protocolos de sus interrogatorios, no hay una palabra en ellos relacionada con negligencia médica. El investigador que dirigió el caso de Oettinger en la MGB era el teniente coronel Mikhail Ryumin. En ese momento, la idea que creció en su mente fue que esos no eran solo temas antisoviéticos, se referían a un gran caso. Es decir, este hombre se implicaba de una u otra manera con la muerte de un miembro del Kremlin como Alexander Sherbakov. Entonces, en realidad, este caso podría causar un alboroto como investigador, podrían premiarlo o hasta condecorarlo y promoverlo. El caso de los doctores era el contenido de la carta de Ryumin. Esto es lo que Ryumin inventó como investigador. Sin embargo, esta idea encontró una tierra muy fértil. Stalin se aferró a ella. La conspiración creciente toma forma en el momento adecuado. Para Stalin, es hora de una nueva purga dentro de los cuerpos del Partido Comunista. Los Beria, los Molotov y los Malenkov eran los beneficiarios principales de las purgas de los años 30. Habían logrado demasiado poder y autonomía. Stalin debía asegurarse de que ningún indicio de libertad se manifestara entre los líderes del partido. La lealtad a su persona debía ser exclusiva y total. Como en la purga anterior, solo puede tener éxito si es justificado por la revelación de una enorme conspiración con grandes ramificaciones que podrían poner en peligro a la patria. No hubo ninguna conspiración, no hubo nada. Pero la necesitaba para deshacerse de sus enemigos. Ryumin declaró en esta carta a Stalin que Abakumov, el jefe de la MGB, rechazó que Ryumin interrogara a Oettinger sobre eso y que simplemente lo hizo a un lado. ¿Por qué? Porque Abakumov estaría involucrado en el complot judío contra el Kremlin. Como lo dice Ryumin, hay una denuncia en contra de Abakumov el 1 de julio. Stalin la recibe el 4 de julio. Abakumov se despide como jefe de la MGB. 2 días después se realiza una reunión del Comité Central.
Y el 13 de julio hay una carta secreta, con un sello que decía Sacrito Epismo, carta secreta, que se envía a los jefes de todos los líderes del partido en todas partes de la Unión Soviética y las repúblicas, a los jefes de los órganos principales, informándoles a todos que hay una conspiración entre médicos judíos para destruir el mando del Kremlin y que Abakumov, el jefe de la MGB, está colaborando con estos doctores. Abakumov no era una persona ordinaria. Era el ministro de Seguridad del Estado. En primer lugar, mantener su arraigo en secreto era algo que nadie quería. Y en segundo, ocultar la detención de un hombre como él era imposible, por lo que para detener a Abakumov tendrían que explicarlo de alguna manera. Es por esto que escribieron la carta, porque era necesaria para explicar la detención de Abakumov. En esa misiva, la detención de Abakumov se justifica por medio de un complot sionista dentro del mando de la MGB de la URSS. Un complot encabezado por el ministro de Seguridad del Estado, Abakumov. El complot pretendía quitar y eliminar el mando, incluyendo intenciones terroristas cerca de Stalin y otros líderes del partido. Supuestamente, a su juicio, el instrumento de este delito eran los doctores que los envenenaban. Es decir, no solo ellos, pero los doctores los envenenaban a través de métodos terapéuticos, dándoles un tratamiento incorrecto o usando otras sustancias hasta que morían, siguiendo las órdenes de Abakumov, quien a su vez seguía las del complot sionista global. Está bastante claro para mí que la premura con la cual se comporta en julio de 1951 era porque había estado preparándose por más de 4 meses para esta intervención y probablemente entre los años de la muerte de Zhdanov, 1948 y 1951. En ese momento, Stalin recordó la carta de Lidia Timachuk acerca de la muerte de su camarada Zhdanov y sabía exactamente cómo usarla. Stalin va al Politburó, muestra la carta y les dice: esta carta me la ocultaron en 1948. Abakumov y Blasik, quienes estaban de acuerdo con los doctores para asesinar a Zhdanov y mantuvieron esta misiva con información importante alejada de mí. Pero lo que los documentos muestran es que Abakumov entregó el escrito inmediatamente después de haberlo recibido. El 30 de agosto, al camarada Stalin, con una nota explicando el contenido, que dice claramente que en la opinión de Lidia Timachuk, jefa de la división de electrocardiogramas del Hospital del Kremlin, el camarada Zhdanov recibe el tratamiento incorrecto, que puede llevarlo a la muerte. Se la entregaron a Stalin y podríamos pensar, bueno, Stalin recibía 1 millón de documentos, mucha correspondencia a diario. ¿Cómo sabemos que leyó esta? ¿Cómo sabemos que la vio? Bien, la nota que Abakumov anexó a este documento tiene la firma de Stalin y con su propia letra escribió: para el archivo, St. Stalin. Stalin. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede comprobar que estos dos complots son el mismo, el de Zhdanov y el de Ettinger? Una manera de hacerlo es demostrar que Vinogradov y Ettinger eran amigos, y Vinogradov era uno de los doctores que Zhdanov tuvo en Valdai. Eventualmente, la historia de Ettinger y la historia de Zhdanov se unen, y cuando logran fusionarlas es cuando el complot de los médicos comienza. Verano de 1951, Stalin terminó la historia del complot.
Los doctores espías pagados por el oeste mataban a sus pacientes, los líderes superiores del partido. Y esta conspiración infundida por los sionistas era una amenaza para la población entera. La participación judía en el complot de los médicos no es casual. Con el antisemitismo secular como fondo, la situación de 2,5 millones de judíos soviéticos desde el final de la Segunda Guerra Mundial era un tema que llamaba la atención del dictador. Una tensión que después dio un giro de desconfianza y luego de persecución. La conspiración sionista de la cual Stalin y Ryumin acusaban a Bakumov dibujó sus raíces en la historia del Comité Antifascista Judío. Esta junta se creó durante la guerra a petición de Stalin. Es un comité de propaganda dirigido a los judíos americanos. La idea era convencer a esta comunidad influyente de apoyar al Ejército Rojo en su lucha contra los nazis bárbaros. La Junta reunió a varias personalidades judías eminentes, científicos, escritores, cineastas, actores y médicos. El presidente del comité era Solomon Michoels, actor, director, creador del teatro Yiddish en Moscú y traductor de Shakespeare. No se convirtió en jefe del comité por su propia voluntad. En ese momento no había otro judío más famoso que él. Y creo que hasta la fecha no lo ha habido. Por eso lo designaron. Porque en esa época solo los elegían. Uno no podía decidir si tomarlo o no. Se le nombró como el principal judío de la Unión Soviética. En 1943, Stalin envió a Solomon Michoels a un viaje por los Estados Unidos. En una reunión que tuvo, creo que estaba en Chicago, había miles de personas, como 10,000, no sé, dio un discurso. Era un orador excelente. Habló dirigiéndose a la multitud en Yiddish, porque en Estados Unidos los judíos lo hablaban, y se dirigió a ellos diciendo: ustedes están establecidos aquí, no tienen de qué preocuparse, pero no saben lo que les espera a sus hermanos en Europa. El viaje fue un gran logro. Michoels tuvo éxito en seducir a los judíos americanos y convenció a muchos de ellos para que apoyaran al Ejército Rojo. La victoria en mayo de 1945, en lo que Stalin llamó la Gran Guerra Patriótica, cambió todo. El sentimiento nacional ruso, que había sido denigrado por los bolcheviques, ahora se convertía en los cimientos del estalinismo de la posguerra. En cuanto terminó la Segunda Guerra Mundial, algo llamado anticosmopolita y una campaña antijudía comienzan en la Unión Soviética. Es una campaña básicamente antisemítica. Le están apuntando a judíos profesionales. Se habla mucho de que hay demasiados judíos en las artes, demasiados judíos en el periodismo, demasiados judíos en las profesiones médicas, en la biología. Michoels volvió de los Estados Unidos con una idea sugerida por el presidente de la Alianza, una organización judía americana principalmente, fundando una república autónoma judía en la región de Crimea, al sur de la Unión Soviética. Esta alianza comprometía hasta el fondo a la república. Nada podría disgustar a Stalin más que la doble perspectiva de la autonomía y el financiamiento americano. Esta república autónoma en Crimea, la república judía, sería supervisada por el Comité Antifascista Judío. Habían perdido el objetivo principal de su fascismo y se concentraron en la creación de la República Autónoma en Crimea. Para los activistas del Comité Antifascista Judío y para Michoels, esto era el principio del fin y su desgracia. La época de la posguerra fue marcada por algo más. El enemigo mortal era América. Entonces, en la opinión de Stalin, América tenía que interesarse en lo mismo. Seguramente Stalin decidió que fueran judíos. Sin embargo, Stalin apoyó la creación de Israel en mayo de 1948, no por sionismo,
sino para apartar a los británicos del Mediterráneo. Una vieja obsesión rusa, y en realidad esperó recibir signos de gratitud del nuevo Estado. Poco a poco Stalin se dio cuenta de que Gran Bretaña ya no era su enemigo. Era América quien se convertiría en el enemigo. Y después, en 1948, se establece el Estado de Israel. ¿Y quién se convierte en el gran protector de Israel? América. Israel crea lazos entre los judíos y América. Y no solo con los judíos americanos o con los de Israel, sino también con los judíos de la Unión Soviética. El nacimiento de Israel causó gran entusiasmo entre los judíos soviéticos. Las medidas para apoyar el Estado judío permiten que se crean libres de expresar su entusiasmo. Stalin toma estos acontecimientos como una provocación, un desafío a la lealtad exclusiva hacia su persona y hacia la URSS. En enero de 1948, Solomon Michoels es asesinado. Su muerte, disfrazada como un accidente de tránsito, se ordenó personalmente por Stalin. Dijo que Michoels había hecho comentarios poco amables sobre los partidos políticos del dictador a sus contactos americanos. Stalin, con su cinismo habitual, organizó exequias oficiales para el actor judío. La muerte de Michoels era solo el preludio. El comité antifascista judío fue reprimido brutalmente. 14 miembros fueron apresados y aislados, intentando mantener las puertas cerradas bajo cargos de espionaje, condenándolos a la muerte y ejecutándolos. Sin embargo, un detalle llamaba la atención de Stalin. Michoels, su actor sionista, tenía un primo que era doctor. Y no cualquier doctor. Mirov Bovsky, médico principal en el Ejército Rojo. Lo más interesante y a lo que nos dirige todo esto es a preguntarnos cuál era la naturaleza del antisemitismo de Stalin. ¿Pero eso qué? Odiaba a todos, a los alemanes, a los ingleses, a los franceses, a los japoneses, a los letones, a los georgianos. Ni siquiera asistió al funeral de su madre. Te odiaba si eras demasiado listo y te odiaba si eras demasiado tonto. Acostumbraba a favorecer a la gente torpe, que eran los que podían servirle. De este modo, su antisemitismo era funcional. Era funcional. Y en esos momentos servía a un propósito, porque le ayudaría a incitar a su país y a ponerlo en contra del oeste. Ahora todo el esfuerzo de Stalin se concentraría en unir el caso del comité antifascista judío y el gran complot de los médicos que los envenenaban. El proceso se vuelve despiadado. Vladimir Vinogradov, el médico personal de Stalin, es detenido en el otoño de 1952. ¿Cuál fue su delito? Después de revisarlo, le aconsejó que considerara el retiro, excusa suficiente para que Stalin quisiera deshacerse de este saboteador. Para empeorar las cosas, Vinogradov es el mejor amigo de Bovsky, médico principal en el Ejército Rojo y primo de Michoels. Mi padre siempre estaba trabajando o muy cansado. A veces nos hacía algún movimiento amistoso con la cabeza y no tenía tiempo para estar con nosotros. Pero un día de repente me dice: vamos a dar un paseo. Esto era un acontecimiento extraordinariamente alegre, por lo que dimos un paseo con él. En cuanto salimos me di cuenta que no me invitó solo a tomar un paseo. Estábamos en la calle porque sospechaba que lo estaban grabando. Caminamos por la calle Vozdvizhenka, cerca del hospital del Kremlin, y me dijo: Vinogradov está detenido. En casos difíciles siempre se pedían consejo, se divertían juntos. En resumen, eran muy cercanos. Mi padre era el presidente de esa sociedad, por eso estaba tan asustado. Stalin era consciente de que estaba perdiendo el eje que mantenía todo esto unido. Y fue después de noviembre cuando enloqueció y apresó a todos los doctores que tenía a su alcance, creando un verdadero terror en la comunidad judía de Rusia. Esa tarde mis padres estaban lejos de la casa, como siempre.
Supongo que pasaba de la medianoche cuando el timbre sonó. Abrí la puerta, había una muchedumbre frente a la casa. Unos estaban vestidos de militar y otros de civil. Ordenaron registrar todo el apartamento y me empujaron hacia el pasillo. Sonó el timbre. Entraron. Eran 3 de ellos. Nos preguntaron quiénes éramos. Confirmaron nuestros nombres y nos hicieron preguntas comunes como ¿ha conseguido armas para usarlas en contra de Rusia? Sí, armas. Sí. El teléfono sonó. El señor me tomó de la mano y me levantó de la cama como un cachorro. Me empujó hacia el teléfono y me dijo, no digas ni una sola palabra de que estamos aquí. Y me escupió. Tomó la bocina, la puso en mi oído y me dijo de nuevo, contesta. Y siguió repitiendo, no digas ni una sola palabra de que estamos aquí. Tenía un nudo en la garganta y solo se oyó un gemido. Podía oír mi propia respiración y no pude decir nada. Mi mamá también lo escuchó y dijo, Natalia, llegaremos pronto. No te preocupes, vamos para allá. Entendieron todo. Pero para mí fue la cosa más espantosa. Me desmayé justo ahí mismo. La mayoría de los doctores detenidos fueron encarcelados en la siniestra prisión de Lefortovo. Las detenciones se realizaron discretamente. Todo este asunto tuvo que ocultarse de los ciudadanos soviéticos. En realidad no tenían razón por la cual detenerlos, por eso inventaban historias que los incriminaran. Stalin ejercía presión y les exigía. Prácticamente todos los días les llamaba y se reunía con ellos, demandándoles resultados. Les exigió pruebas para demostrar que los doctores se habían unido a los americanos y que sus órdenes eran cometer actos terroristas, que los médicos eran un grupo de conspiradores. Stalin les dijo, golpéenlos, golpéenlos, golpéenlos hasta matarlos. Golpéenlos hasta matarlos. Y eso hicieron. Y su tarea era conseguir confesiones a cualquier precio, por lo que torturizaban y golpeaban a los que estaban bajo investigación. Los metían en refrigeradores, los esposaban, les ponían grilletes, no los dejaban dormir. Es decir, los martirizaban con la privación del sueño, con la comida, etc. Hicieron con ellos lo que quisieron, por supuesto. Todo lo hacían durante la noche, principalmente en la oscuridad. Ese era el método. A las 10 en punto se apagaban las luces y los detenidos tenían que acostarse. Entonces, inmediatamente llegaba un guardia y decía, lo llevaré para que lo interroguen. Alargaban el proceso hasta las 5 o 6 de la mañana y justo cuando se recostaban en su lecho les decían, despierte. Así es como los privaban del sueño. Esa tortura era constante. Mi papá no firmaba, así que para hacerlo firmar, lo transfirieron a Lefortovo con condiciones de seguridad especiales, mientras había pasado 15 días sin dormir. Estaba en una celda especialmente equipada con una luz muy brillante y con muy poco espacio. Se podía sentar durante poco tiempo en el borde de algo, pero era una celda muy estrecha y la luz brillante le daba en los ojos, además de un golpeteo salvaje interminable en sus oídos. En todo ese tiempo, durante todos esos meses, cuando ya no tenían fuerzas, mi padre continuó diciendo lo mismo. Nunca traté ni a Zdanov ni a Shcherbakov. Nunca tuve contacto con ellos.
Al mismo tiempo, el juicio de Slansky era quizás un ensayo de lo que Stalin había planeado para su propio país después de obtener todas las confesiones. Conseguir las declaraciones sin importar cómo era una técnica que había resultado eficiente durante las grandes purgas de finales de los años 30. La confesión pública de los delitos imaginarios era esencial en el sistema stalinista para el llamado respeto a la justicia y a la edificación de la gente. Bueno, se puede conseguir que la gente admita cualquier cosa. Beria es famoso por haber dicho: detengan a un hombre, déjenmelo durante 24 horas y confesará que es la reina de Inglaterra. Slansky, el secretario general del Partido Comunista Checo, fue acusado del intento de homicidio del presidente checoslovaco con un contexto de un complot sionista. Slansky y 12 de sus compañeros se declararon culpables y fueron ahorcados en público a principios de diciembre de 1952, una lección bien aprendida por el funcionario del Partido Comunista en Moscú. Vovsi era el médico principal en el frente. Mientras todos sus parientes murieron en el Holocausto, se le acusó de espionaje para Alemania y dijo llorando: confesaré que soy un espía que trabaja para América o Inglaterra. Solo no me obliguen a confesar que soy espía de Alemania. Mi abuela, la madre de mi padre, murió en el Holocausto. La quemaron en Simferópol. Este es el expediente completo de Miron Vovsi, quien fue detenido el 12 de noviembre de 1952. Mer Miron Vovsi, primo de Mikoels, un doctor reconocido en la Unión Soviética y con una reputación mundial. Es un material impactante y revelador de cómo el pobre Vovsi, quien era una persona mayor, es incapaz de resistir esta presión y simplemente se rinde desde el comienzo. El 14 de noviembre de 1952, Miron Vovsi, el veterano del Ejército Rojo, es encarcelado e hizo la siguiente declaración a sus inquisidores: soy un enemigo del poder soviético, inspirado por mi odio a todos los líderes de este partido y del gobierno soviético. No tuve opción y decidí tomar parte en la profesión médica con esperanzas de mejorar su salud, pero también de destruirlo, a fin de acortar la vida de líderes específicos del partido. Stalin finalmente obtuvo la confesión que necesitaba. Ahora puede pedirles a los soviéticos que le sirvan de testigos y que lo acompañen en la lucha contra el enemigo interior. Justo como en los años 30, Pravda, que se lee de Moscú a Vladivostok, era el mejor medio de propaganda que Stalin podría usar para mantener al Estado en el terror que le imponía a su gente y convencerlos de la necesidad de una gran purga dentro del partido. En enero, el caso de los médicos se reveló al país entero. Declararon que tal complot causó las muertes de Zdanov, Sherbakov y Dimitrov. La lista que se dio era muy impresionante. El periódico Pravda, con una circulación de 18 millones de ejemplares, publicó 9 apellidos y después 13. Acusaron a los doctores de ser asesinos y que mi padre fue la persona que le dio a su primo Vovsi la lista de personas que tenía que eliminar. En la calle mostraban periódicos detrás del cristal. Se estaba haciendo de noche, pero todavía podía distinguir y leer lo que estaba escrito. Y lo leí. Estaba escrito en el Pravda. Uno tenía que pensar para saber a quién se referían. ¿Cómo podría creerlo si a mi parecer escribían solo sobre un forastero? No sobre mi padre. El apellido era Kogan. Tal vez había algún
Otro Kogan. Tenemos los esbozos del artículo que fueron enviados a Stalin corregido por Shipilov. Tenemos esos esbozos y podemos ver que Stalin aprobó cada detalle. El mensaje en la prensa causó cierta resonancia en el país, porque muchas personas interpretaron el caso de los doctores como exclusivamente judío. Por supuesto, la población asoció todo con la idea de que había algunos doctores judíos que aplicaron la terapia incorrecta. Era comprensible el miedo y la fobia hacia la terapia. La gente bajaba la mirada y caminaba delante de nosotros como si no se dieran cuenta o no nos reconocieran para evitar saludarnos. Éramos indeseables, sujetos a la exclusión total. Si nos subíamos al trolebús, se alejaban a toda prisa de nosotros, mientras los demás no lo sabían. Estaba absolutamente prohibido que mi padre se uniera a ese grupo. La gente en las calles, en el transporte no sabía, pero nos señalaban: judíos, ¿a dónde van? Vayan a los hornos, a Siberia, son unas criaturas vendidas. El antisemitismo en la calle horrorizaba. Como este caso contenía una especie de elemento irracional, muy irracional, casi un miedo primitivo a la persona que se supone nos perdonaría la vida o salvaría nuestra vida, pero traía la muerte. Esto era una narración casi literaria. De hecho, era literaria. En términos generales, algo sucedió en el país. Tomó casi 5 minutos programarlos. La gente comenzó a tenerle miedo a los doctores judíos, a sus inyecciones venenosas, etc. Se negaban a acudir a sus citas con estos médicos. Se convirtió en una especie de manicomio a gran escala. Esa sociedad absolutamente decrépita, oscura y difícil fue la que llevó a la mayor parte de consecuencias repulsivas: el miedo a los doctores, el odio hacia los judíos que se extendió a través de todo el país, y las consecuencias todavía se pueden percibir. Solo un acontecimiento podría acabar con esta pesadilla. Ocurrió el 5 de marzo de 1953. Después de una enfermedad grave y larga, el presidente del Consejo de Ministros de la URSS y el secretario tesorero del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Joseph Vissarionovich Stalin, falleció. Nina dormía en otra habitación. Entré y le dije que Stalin había muerto o algo parecido hizo. Y se Levanté escondió. la manta y me escondí debajo de Era ella. todo. Cuando fui al jardín de niños a recoger a mi hija, por supuesto, todos los que estaban allí sollozaban. Todavía no decían que Stalin había muerto. Más tarde anunciaron su muerte y que comenzaría el funeral. En efecto, no tuvimos una mala noche con eso, porque decidimos que no nos detendrían durante esa noche. Por lo general lavábamos y nos bañábamos en el día para evitar de alguna manera que estuviéramos sucias cuando nos encarcelaran. Así que durante ese día, Natalia y yo nos bañamos en la tarde y nos acostamos tranquilamente. Stalin murió el 5 de marzo. Noté que por primera vez mi mamá mostró cierto interés en la vida. Se sentó, escuchó la radio sin interrupciones. Así pues, cuando el 5 de marzo se anunció la muerte de Stalin, vi una luz en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, porque había una noche oscura en su mirada. Y nos dijo, si su padre aún está vivo,
Las cosas podrían cambiar. Era el 5 de marzo y el 6 o 7 el teléfono sonó. Una voz masculina dijo: llamo de parte del profesor. El profesor, no el perro humano. El profesor me pidió que le dijera que está vivo y que está muy preocupado por su familia. ¿Qué le digo al profesor? Al final, el gran enemigo de Stalin fue un vaso sanguíneo que se rompió en su cerebro. El primer vicepresidente del Consejo del Ministerio y ministro interior, Lavrenti Pavlovich Beria. La sucesión de Stalin mantuvo ocupada la burocracia comunista durante muchos años, con una variedad de alianzas, rupturas y traiciones. Al principio, el jefe del servicio secreto, Lavrenti Beria, defendió su postura. Una de sus primeras decisiones fue liberar a los doctores y a los otros para rehabilitarlos en público, como lo hizo Solomon Michoels. Una decisión sin precedentes en la historia de la Unión Soviética. La ansiedad de Beria por rehabilitar a los doctores y a Michoels pareció una confirmación de que era el objetivo principal de la Gran Purga. Mi padre parecía un esqueleto. Perdió... No puedo recordar ahora. Tengo miedo de no decir la verdad. Pero perdió un número increíble de kilos. Mi padre le preguntó a mi madre: ¿así que Joseph Vissarionovich ha muerto? Mi madre le respondió que sí. Cuando abrí el periódico, recibíamos periódicos en el campo. Noté que entre los doctores, rehabilitados y liberados, no mencionaban el apellido Ettinger, por lo que inmediatamente entendí que había muerto o lo habían eliminado. Esto lo confirmé después. Todos mis intentos por conseguir al menos un poco de información sobre su muerte y su lugar de inhumación eran infructuosos. Nunca conseguí algún documento. El único que obtuve fue un certificado de la Oficina del Registro Civil del Estado, diciendo que la causa de la muerte fue un ataque cardíaco. Esto fue todo. Hay una historia que dice que los doctores se reunieron en la casa de uno de ellos e hicieron un voto de silencio. Nunca mencionarían algo o escribirían sobre el complot de los médicos. Mi padre nunca mencionó nada, solo tenía aquellas cicatrices y contusiones de las esposas. Siempre bajaba sus mangas de modo que nadie pudiera verlas. Durante aquellos 7 años que mi padre vivió, nunca dijo nada, ni por casualidad. Lo mantuvo en secreto. Los doctores dijeron que Bobsy siempre llevaba guantes. Pregunté, ¿por qué? Porque le arrancaron todas las uñas. La gente entendió la tortura demasiado literal. Lo entendieron casi como si fuera la Inquisición española en la Edad Media. Gracias a Beria, la mayor parte de los doctores se rehabilitaron en abril de 1953. Pero durante la existencia de la Unión Soviética, los archivos del complot de los médicos permanecieron ocultos. Perdí las ganas. Me asusté y ya no fui a preguntar. No vi nada, no leí nada. Eso era todo. Le di vuelta a la página en ese punto. La
La rehabilitación de los doctores resultó ser el primer acto para eliminar la cultura de Stalin y el primer paso en un largo camino para el comunismo. Beria no permaneció en el poder mucho tiempo. 3 meses después de la liberación de los doctores, fue procesado y ejecutado por sus colegas. En noviembre de 1954, Mikhail Ryumine fue sentenciado por entorpecer la investigación. Lo ejecutaron en el pequeño patio de Lubyanka.